Yailin, la más viral, acaba de romper el internet europeo. La dominicana que tiene a medio mundo hablando acaba de celebrar sus 23 años de la manera más devastadora posible. Y créanme, familia de farándula eterna, lo que están a punto de escuchar los va a dejar sin aliento. Porque resulta que mientras la reina del Dembow estaba partiendo escenarios en Barcelona el 3 de julio de 2025, algo épico pasó durante su videollamada con la pequeña Katliya, que tiene a toda la industria latina temblando. ¿Ustedes pensaban que esto era solo una celebración más? Pues prepárense, porque lo que pasó esa noche en el hotel de 5 estrellas donde se hospeda Yailin no solo ha puesto a Europa de cabeza, sino que ha desatado una guerra silenciosa entre las mamás más poderosas del reggaetón. Y cuando les diga quién más estaba involucrado en esa videollamada, van a entender por qué Anuel AA, Karol G, Bad Bunny y hasta Tekashi 69 han estado más callados que de costumbre. La cosa es que Yailin, quien lleva 2 meses y medio conquistando Europa con su gira viral Queen Tour, decidió que su cumpleaños 23 iba a ser inolvidable. Y vaya que lo fue, pero no por las razones que ella esperaba, porque resulta que la videollamada que hizo con Katliya, esa bebé preciosa que tiene con Anuel AA, se convirtió en el momento más candente de su carrera, y no precisamente por motivos tiernos. ¿Qué pasó realmente durante esos 15 minutos de videollamada que grabó sin querer su equipo de producción? ¿Por qué las palabras de una niña de apenas 2 años han puesto a temblar a los ejecutivos de las disqueras más importantes de Miami? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la guerra fría que existe entre las reinas del dembow y por qué Yailin está a punto de convertirse en la artista latina más poderosa de Europa? Pero antes de que les cuente todo, necesito que me den un like rapidito si ya están sintiendo esa adrenalina, porque lo que viene después va a hacer que se olviden de cualquier novela que hayan visto. La historia que estamos destapando hoy en Farándula Eterna no solo va a cambiar para siempre lo que piensan de Yailin, sino que va a demostrar por qué esta dominicana de 23 años está a punto de dominar no solo Europa, sino el mundo entero. Porque déjenme contarles cómo empezó todo. Era exactamente las 11:47 de la noche del 3 de julio, cuando Yailin, después de un show espectacular en el Palau de la Música de Barcelona donde más de 8.000 personas corearon cada una de sus canciones, llegó a su suite presidencial del Hotel Budiviri Barcelona completamente agotada pero con una sonrisa que no se le borraba del rostro. ¿Saben por qué estaba tan feliz? Porque por primera vez en meses sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Europa la había recibido con los brazos abiertos de una manera que ni ella misma esperaba. En Madrid, Sevilla, Valencia, París, Milán y Londres, las multitudes habían cantado Chivirica y Si tú me busca como si fueran himnos nacionales. Pero había algo que le faltaba, algo que hacía que toda esa gloria se sintiera incompleta: su bebé Katliya. La pequeña se había quedado en Miami con Anuel AA mientras Yailin cumplía con los compromisos de esta gira europea que la ha posicionado como la primera artista dominicana en agotar venues en 6 países diferentes en una sola gira. Y esa noche, como todas las noches desde que llegó a Europa el 15 de abril, Yailin iba a hacer su videollamada sagrada con su princesa. Pero lo que pasó esa noche fue diferente, completamente diferente, porque cuando Katleya apareció en la pantalla del iPhone de Yailin, la niña no estaba sola. Detrás de ella, sentado en el sofá de la casa de Miami que antes compartían como familia, estaba Anuel AA. Pero no estaba solo, y la persona que estaba con él es lo que ha desatado el escándalo más grande del 2025 en la industria del reggaetón. Compartan este video ahora mismo con sus amigos, porque lo que voy a revelar después va a hacer que entiendan por qué esta videollamada de cumpleaños se ha convertido en el evento más comentado en los grupos privados de WhatsApp de todos los artistas latinos de Estados Unidos. Pero antes de continuar, déjenme contarles algo que pocos saben sobre Yailin. Esta mujer que hoy tiene a Europa rendida a sus pies, no siempre fue la reina que vemos hoy. Hace exactamente 2 años, cuando cumplió 21 años, estaba en una situación completamente diferente. Todavía era solo la novia de Anuel AA, vivía bajo su sombra, y muchos en la industria la veían únicamente como una más de las conquistas del boricua. ¿Recuerdan cuando Farándula Eterna les contó sobre la transformación de Yailin desde que se separó de Anuel? Pues esa transformación llegó a su punto máximo este 3 de julio en Barcelona. Porque no solo estamos hablando de una mujer que logró independizarse artísticamente, estamos hablando de alguien que se convirtió en la primera artista femenina dominicana en hacer una gira europea completamente sold out. Los números son impresionantes. En los últimos 2 meses y medio, Yailin ha generado más de 3.200.000 euros en ventas de boletos, ha acumulado 550 millones de reproducciones en streaming solo en Europa, y sus canciones han llegado al top 10 en España, Francia e Italia. Pero ¿saben qué es lo más loco de todo? Que todo esto lo logró sin el apoyo de Anuel AA, sin el imperio mediático que él construyó, y prácticamente sin ayuda de las grandes disqueras que antes la cortejaban solo por su relación con el boricua.
Y ahí estaba ella, en su suite de Barcelona a punto de hacer esa videollamada que cambiaría todo. Porque cuando Katleya apareció en pantalla y empezó a decir mamá, mamá, la voz que se escuchó de fondo diciendo dile hola a mami, no era la de Anuela Bea, era una voz femenina, una voz que Yailin reconoció inmediatamente y que la dejó completamente helada. ¿No les parece demasiado coincidencia que justo el día del cumpleaños de Yailin, cuando toda Europa estaba celebrando con ella, apareciera esa persona en su videollamada? ¿Y por qué Anuela C no se mostró en cámara pero permitió que su acompañante interactuara con Katleya como si fuera parte de la familia? Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Katleya, con esa inocencia que solo tienen los niños, soltó una frase que hizo que Yailin se quedara sin palabras durante casi un minuto completo. La bebé, señalando hacia donde estaba esa voz femenina, dijo claramente mami, ella también canta como tú. Y después, con una sonrisa que partió el corazón de Yailin, agregó, ¿por qué no vienes a casa? El silencio que siguió fue tan tenso que hasta el equipo de producción de Yailin, que estaba organizando las cosas para la celebración de cumpleaños, dejó de hacer ruido. Durante esos 60 segundos eternos, lo único que se escuchaba era la respiración entrecortada de Yailin y de fondo la voz de Katleya preguntando, Mami, ¿estás ahí? Digan en los comentarios si ustedes habrían podido manejar una situación así. Porque lo que Yailin hizo después demostró por qué esta mujer es realmente la más viral. Con una sonrisa que ocultaba el huracán de emociones que sentía por dentro, le dijo a su bebé, Mami está trabajando para darte la mejor vida del mundo, princesa. Pronto vamos a estar juntas otra vez. Pero la manera en que lo dijo, con esa voz ligeramente quebrada pero llena de determinación, fue lo que hizo que su equipo entero se diera cuenta de que habían presenciado algo histórico, porque en ese momento, Yailin no solo estaba hablando con su hija, le estaba mandando un mensaje directo a esa voz femenina que se había atrevido a estar presente en la videollamada más sagrada del año. Un mensaje que decía, puedes estar en mi casa, puedes estar con el padre de mi hija, pero jamás vas a ocupar mi lugar como madre. Y ese mensaje, familia de farándula eterna, resonó mucho más fuerte de lo que ella misma esperaba. Porque resulta que esa videollamada no se quedó privada como debería haber sido, y la identidad de esa voz femenina es lo que va a hacer que se caiga toda la industria del reggaetón cuando se sepa oficialmente. Pero esto es nada comparado con lo que viene después, porque cuando les cuente cómo reaccionaron las redes sociales europeas a los clips que se filtraron de esa videollamada, y más importante aún, cuando les revele quién es realmente esa mujer misteriosa que estaba con Anuela B.A., van a entender por qué Yailin acaba de convertirse en la figura más poderosa del reggaetón mundial. ¿Y por qué su cumpleaños 23 va a ser recordado como el día que cambió para siempre las reglas del juego en la música latina? Pensaban que ya habían escuchado lo más fuerte de esta historia, pues agárrense porque ahora viene cuando las redes sociales europeas se convirtieron en un verdadero campo de batalla, y cuando la identidad de esa voz misteriosa empezó a filtrarse de la manera más explosiva posible. Todo comenzó cuando Marcos, el manager de Yailin, sin darse cuenta subió a su Instagram Stories un video de la celebración de cumpleaños que mostraba exactamente 8 segundos de la videollamada con Katleya. 8 segundos que fueron suficientes para que los fans más detectives de Europa empezaran a analizar cada milisegundo de audio como si fuera evidencia criminal. El video, que Marcos borró después de 17 minutos, ya había sido capturado por miles de fanáticos, y en esos 8 segundos se escuchaba claramente cuando Katleya decía, ella también canta como tú, y más importante aún se alcanzaba a oír una risita femenina de fondo que hizo que todo el internet europeo se pusiera a investigar como detectives. En TikTok, el hashtag Yailin Birthday Mystery explotó con más de 12 millones de visualizaciones en las primeras 6 horas. Los fans europeos, que ya de por sí están obsesionados con Yailin desde que inició su gira, se convirtieron en verdaderos investigadores privados. Crearon videos analizando el tono de voz, la cadencia, e incluso el eco de la habitación donde estaba esa mujer misteriosa. Si todavía no forman parte de la familia de Farándula Eterna, este es el momento perfecto para unirse y no perderse ni un solo detalle de esta historia que está cambiando la industria para siempre. Pero fue en Twitter donde la cosa se puso verdaderamente intensa. Una cuenta llamada Reggaeton Detective, que tiene más de 400.000 seguidores y que se especializa en destapar secretos de la industria latina, subió un hilo de 25 tweets que dejó a todo el mundo en shock. En ese hilo, con capturas de pantalla, análisis de audio y hasta diagramas, llegaron a una conclusión que hizo que Zack Noel Traición llegara a trending topic mundial en menos de 3 horas. ¿Saben qué fue lo que descubrieron? Que esa risita femenina coincidía exactamente con la risa de Karol G en sus directos de Instagram. Sí, así como lo escuchan. Los fans detectaron que la mujer que estaba en casa de Anuel Odá durante la videollamada de cumpleaños de Yailin era nada menos que la bichota en persona. Pero ¿cómo era posible que Karol G estuviera en Miami ese día cuando se suponía que estaba en Colombia promocionando su nuevo álbum?
¿Y qué significaba que estuviera específicamente en casa de Anuel Oda justo durante el cumpleaños de Yailin? La respuesta a estas preguntas es lo que convirtió este cumpleaños en el escándalo más grande del año. Suscríbanse ahora mismo porque lo que voy a contarles después va a cambiar para siempre la manera en que ven las relaciones entre los artistas más poderosos del reggaetón, y van a entender por qué Yailin está a punto de convertirse en la reina indiscutible del género. Resulta que la presencia de Karol G en casa de Anuel AA no era casualidad para nada. Según información que llegó a Farándula Eterna de manera muy reservada, los dos habían estado trabajando en secreto en una colaboración que iba a cambiar completamente el panorama del reggaetón, una colaboración que casualmente iba a ser anunciada justo después del cumpleaños de Yailin. ¿Ven cómo se van conectando las piezas del rompecabezas? Anuel AA y Karol G no solo habían retomado su química musical, sino que habían decidido que la fecha perfecta para revelar su regreso como dúo sería inmediatamente después de que Yailin terminara su gira europea, una estrategia que hubiera sido devastadora para la carrera de Yailin, porque habría opacado completamente su momento de gloria internacional. Pero aquí viene donde la cosa se pone aún más intensa, porque cuando los fans europeos empezaron a conectar los puntos, se dieron cuenta de que había algo más grande en juego. Las fechas de la gira de Yailin, las reuniones secretas entre Anuel AA y Karol G, y hasta el timing de ciertos posts en redes sociales, todo apuntaba a una estrategia coordinada para minimizar el impacto del éxito europeo de Yailin. En Instagram, las cuentas de fans españolas empezaron a crear contenido explosivo. Videos con títulos como Karol G y Anuel AA planean hundir a Yailin y la traición más grande del reggaetón acumularon millones de visualizaciones. Los fans italianos crearon memes comparando la situación con las telenovelas más dramáticas, y los franceses hicieron videos de análisis que parecían documentales de investigación. Pero la reacción que nadie esperaba vino desde Madrid. Rosalía, quien había estado siguiendo la gira de Yailin desde la distancia, subió una story de Instagram con una foto de ella y Yailin durante el concierto de Barcelona, con un texto que decía: "Las reinas verdaderas no necesitan permiso para brillar", un mensaje que fue interpretado por todos como un apoyo directo a Yailin y una indirecta brutal hacia Karol G. La guerra ya no era solo entre Yailin y sus detractores. Ahora había bandos claramente definidos en toda Europa. Los Team Yailin empezaron a usar el hashtag Queen of Europe, mientras que los defensores de Karol G respondían con la bichota Forever. Pero lo más loco de todo era que artistas de la talla de C. Tangana, Nati Peluso y hasta Bad Gyal empezaron a subir contenido que aunque sutilmente mostraba su apoyo hacia Yailin. ¿Por qué toda la industria española y europea estaba tomando partido por Yailin? La respuesta tiene que ver con algo que pocos sabían. Yailin no solo había conquistado al público europeo, había conquistado también a los artistas más respetados del continente. Su profesionalismo, su dedicación, y la manera en que había manejado cada show de su gira, habían impresionado hasta los más escépticos. Activen la campanita porque en Farándula Eterna siempre les traemos la información más candente, y lo que viene después va a demostrar por qué Yailin no solo sobrevivió a esta estrategia en su contra, sino que la convirtió en la plataforma de lanzamiento hacia el estrellato mundial. Pero hubo algo que pasó esa misma noche del 3 de julio que cambió completamente las reglas del juego. Después de que Yailin terminara su videollamada con Katlia, después de que procesara lo que había escuchado, y después de que se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de llamar a Anuel AA para reclamar, en lugar de subir un post dramático a redes sociales, en lugar de cancelar el resto de su gira como muchos habrían hecho, Yailin tomó una decisión que demostró por qué es verdaderamente la más viral. Llamó a su equipo, reunió a todos en su suite del hotel, y les dijo: "Vamos a darles el show más épico de sus vidas". ¿Qué significaba eso? Que Yailin había decidido convertir su dolor en poder, su vulnerabilidad en fortaleza, y su cumpleaños en el trampolín hacia una carrera que ya no dependería de nadie más que de ella misma. La fiesta de cumpleaños que siguió no fue una celebración común y corriente. Fue una declaración de independencia artística transmitida en vivo por Instagram a más de 2 millones de personas en toda Europa. Yailin cantó, bailó, lloró de felicidad y les prometió a sus fans que lo que habían visto en los primeros 2 meses de gira no era nada comparado con lo que venía después. Comenten abajo si ustedes creen que Yailin manejó la situación como una verdadera reina, porque lo que hizo después de esa fiesta es lo que realmente cambió todo. Pero antes de contarles esa parte, necesito que entiendan por qué esta no es solo la historia de una celebración de cumpleaños que salió mal. Es la historia de cómo una mujer de 23 años se convirtió en la figura más poderosa del reggaetón mundial en una sola noche. Porque lo que los fans detectaron en esos análisis de audio no se quedó solo en TikTok y Twitter. Los medios europeos empezaron a cubrir la historia como si fuera noticia de primera plana. Desde El País en Madrid hasta Corriere della Sera en Milán, todos hablaban de la dominicana que había conquistado Europa,
y de cómo su cumpleaños se había convertido en el evento más comentado del año en la música latina. Pero había algo más que estaba pasando detrás de cámaras, algo que solo el círculo más íntimo de Yailin sabía. Durante esos días posteriores al 3 de julio, mientras todo el internet debatía sobre la videollamada y la presencia de Karol G en casa de Anuel AA, Yailin estaba recibiendo llamadas y mensajes de personas que jamás se hubieran imaginado, ejecutivos de Universal Music France, representantes de Sony Music España, y hasta managers de artistas como Shakira y Jennifer López, la estaban contactando con propuestas que habrían sido impensables antes de esa noche. ¿Por qué? Porque había demostrado algo que muy pocos artistas logran: convertir una crisis personal en una oportunidad profesional. Los números no mentían. En la semana siguiente a su cumpleaños, las reproducciones de Yailin en Spotify Europa se dispararon un 320%. Sus canciones llegaron al top 5 en Francia, Italia y España simultáneamente por primera vez en la historia. Y lo más impresionante de todo, recibió más de 500.000 nuevos seguidores en Instagram solo de países europeos. Pero esperen, que esto se pone más loco, porque el 4 de julio, exactamente un día después de su cumpleaños, Yailin recibió una llamada que nadie vio venir, una llamada que iba a confirmar todas las sospechas de sus fans, y que iba a revelar la verdadera dimensión de lo que había pasado esa noche. La persona que la llamó fue nada menos que Anuel AA, pero no llamó para disculparse, no llamó para explicar la presencia de Karol G, no llamó para arreglar las cosas como pareja, llamó para hacer algo que dejó a Yailin completamente sorprendida, para proponerle algo que cambiaría para siempre no solo su carrera sino la industria entera del reggaetón. Y lo que Anuel AA le propuso es algo que cuando se sepa oficialmente va a hacer que todos entiendan por qué el cumpleaños 23 de Yailin en Europa no fue solo una celebración que salió mal, sino el primer día del reinado más épico que ha visto la música latina en décadas. Yailin, la más viral, acaba de romper el internet europeo. La dominicana que tiene a medio mundo hablando acaba de celebrar sus 23 años de la manera más devastadora posible. Y créanme, familia de farándula eterna, lo que están a punto de escuchar los va a dejar sin aliento, porque resulta que mientras la reina del Dembow estaba partiendo escenarios en Barcelona el 3 de julio de 2025, algo épico pasó durante su videollamada con la pequeña Katilla que tiene a toda la industria latina temblando. ¿Ustedes pensaban que esto era solo una celebración más? Pues prepárense, porque lo que pasó esa noche en el hotel de 5 estrellas donde se hospeda Yailin no solo ha puesto a Europa de cabeza, sino que ha desatado una guerra silenciosa entre las mamás más poderosas del reggaetón. Y cuando les diga quién más estaba involucrado en esa videollamada, van a entender por qué Anuel AA, Karol G, Bad Bunny y hasta Tekashi 69 han estado más callados que de costumbre. La cosa es que Yailin, quien lleva 2 meses y medio conquistando Europa con su gira viral Queen Tour, decidió que su cumpleaños 23 iba a ser inolvidable. Y vaya que lo fue, pero no por las razones que ella esperaba, porque resulta que la videollamada que hizo con Catalia, esa bebé preciosa que tiene con Anuel AA, se convirtió en el momento más candente de su carrera, y no precisamente por motivos tiernos. ¿Qué pasó realmente durante esos 15 minutos de videollamada que grabó sin querer su equipo de producción? ¿Por qué las palabras de una niña de apenas 2 años han puesto a temblar a los ejecutivos de las disqueras más importantes de Miami? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la guerra fría que existe entre las reinas del dembow y por qué Yailin está a punto de convertirse en la artista latina más poderosa de Europa? Pero antes de que les cuente todo, necesito que me den un like rapidito si ya están sintiendo esa adrenalina, porque lo que viene después va a hacer que se olviden de cualquier novela que hayan visto. La historia que estamos destapando hoy en Farándula Eterna no solo va a cambiar para siempre lo que piensan de Yailin, sino que va a demostrar por qué esta dominicana de 23 años está a punto de dominar no solo Europa, sino el mundo entero. Porque déjenme contarles cómo empezó todo. Era exactamente las 11:47 de la noche del 3 de julio, cuando Yailin, después de un show espectacular en el Palau de la Música de Barcelona donde más de 8.000 personas corearon cada una de sus canciones, llegó a su suite presidencial del Hotel Budiviri Barcelona completamente agotada pero con una sonrisa que no se le borraba del rostro. ¿Saben por qué estaba tan feliz? Porque por primera vez en meses sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Europa la había recibido con los brazos abiertos de una manera que ni ella misma esperaba. En Madrid, Sevilla, Valencia, París, Milán y Londres, las multitudes habían cantado Chivirica y Si tú me busca como si fueran himnos nacionales. Pero había algo que le faltaba, algo que hacía que toda esa gloria se sintiera incompleta: su bebé Catlilla. La pequeña se había quedado en Miami con Anuel AA mientras Yailin cumplía con los compromisos de esta gira europea que la ha posicionado como la primera artista dominicana en agotar venues en 6 países diferentes en una sola gira. Y esa noche, como todas las noches desde que llegó a Europa el 15 de abril,
Yailin iba a hacer su videollamada sagrada con su princesa. Pero lo que pasó esa noche fue diferente, completamente diferente, porque cuando Katleya apareció en la pantalla del iPhone de Yailin, la niña no estaba sola. Detrás de ella, sentado en el sofá de la casa de Miami que antes compartían como familia, estaba Anuel AA. Pero no estaba solo. Y la persona que estaba con él es lo que ha desatado el escándalo más grande del 2025 en la industria del reggaetón. Compartan este video ahora mismo con sus amigos porque lo que voy a revelar después va a hacer que entiendan por qué esta videollamada de cumpleaños se ha convertido en el evento más comentado en los grupos privados de WhatsApp de todos los artistas latinos de Estados Unidos. Pero antes de continuar, déjenme contarles algo que pocos saben sobre Yailin. Esta mujer que hoy tiene a Europa rendida a sus pies, no siempre fue la reina que vemos hoy. Hace exactamente 2 años, cuando cumplió 21 años, estaba en una situación completamente diferente. Todavía era solo la novia de Anuel AA, vivía bajo su sombra, y muchos en la industria la veían únicamente como una más de las conquistas del boricua. ¿Recuerdan cuando Farándula Eterna les contó sobre la transformación de Yailin desde que se separó de Anuel? Pues esa transformación llegó a su punto máximo este 3 de julio en Barcelona. Porque no solo estamos hablando de una mujer que logró independizarse artísticamente, estamos hablando de alguien que se convirtió en la primera artista femenina dominicana en hacer una gira europea completamente sold out. Los números son impresionantes. En los últimos 2 meses y medio, Yailin ha generado más de 3.200.000 euros en ventas de boletos, ha acumulado 550 millones de reproducciones en streaming solo en Europa, y sus canciones han llegado al top 10 en España, Francia e Italia. Pero ¿saben qué es lo más loco de todo? Que todo esto lo logró sin el apoyo de Anuel AA, sin el imperio mediático que él construyó, y prácticamente sin ayuda de las grandes disqueras que antes la cortejaban solo por su relación con el boricua. Y ahí estaba ella, en su suite de Barcelona a punto de hacer esa videollamada que cambiaría todo, porque cuando Katleya ya apareció en pantalla y empezó a decir mamá, mamá, la voz que se escuchó de fondo diciendo dile hola a mami, no era la de Anuel AA, era una voz femenina, una voz que Yailin reconoció inmediatamente, y que la dejó completamente helada. ¿No les parece demasiado coincidencia que justo el día del cumpleaños de Yailin, cuando toda Europa estaba celebrando con ella, apareciera esa persona en su videollamada? ¿Y por qué Anuel AC no se mostró en cámara pero permitió que su acompañante interactuara con Katleya como si fuera parte de la familia? Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Katleya, con esa inocencia que solo tienen los niños, soltó una frase que hizo que Yailin se quedara sin palabras durante casi un minuto completo. La bebé, señalando hacia donde estaba esa voz femenina, dijo claramente mami, ella también canta como tú. Y después, con una sonrisa que partió el corazón de Yailin, agregó, ¿por qué no vienes a casa? El silencio que siguió fue tan tenso que hasta el equipo de producción de Yailin, que estaba organizando las cosas para la celebración de cumpleaños, dejó de hacer ruido. Durante esos 60 segundos eternos, lo único que se escuchaba era la respiración entrecortada de Yailin y de fondo la voz de Katleya preguntando, mami, ¿estás ahí? Digan en los comentarios si ustedes habrían podido manejar una situación así, porque lo que Yailin hizo después demostró por qué esta mujer es realmente la más viral. Con una sonrisa que ocultaba el huracán de emociones que sentía por dentro, le dijo a su bebé, mami está trabajando para darte la mejor vida del mundo, princesa, pronto vamos a estar juntas otra vez. Pero la manera en que lo dijo, con esa voz ligeramente quebrada pero llena de determinación, fue lo que hizo que su equipo entero se diera cuenta de que habían presenciado algo histórico, porque en ese momento, Yailin no solo estaba hablando con su hija, le estaba mandando un mensaje directo a esa voz femenina que se había atrevido a estar presente en la videollamada más sagrada del año. Un mensaje que decía, puedes estar en mi casa, puedes estar con el padre de mi hija, pero jamás vas a ocupar mi lugar como madre. Y ese mensaje, familia de Farándula Eterna, resonó mucho más fuerte de lo que ella misma esperaba. Porque resulta que esa videollamada no se quedó privada como debería haber sido, y la identidad de esa voz femenina es lo que va a hacer que se caiga toda la industria del reggaetón cuando se sepa oficialmente. Pero esto es nada comparado con lo que viene después, porque cuando les cuente cómo reaccionaron las redes sociales europeas a los clips que se filtraron de esa videollamada, y más importante aún, cuando les revele quién es realmente esa mujer misteriosa que estaba con Anuel AA, van a entender por qué Yailin acaba de convertirse en la figura más poderosa del reggaetón mundial. ¿Y por qué su cumpleaños 23 va a ser recordado como el día que cambió para siempre las reglas del juego en la música latina?